A ver, ¿qué hace una democracia moderna con el legado, con las huellas visibles y, bueno, bastante divisivas de una dictadura del siglo XX? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en la ley que se creó en España para intentar gestionar todo eso, que ya os adelanto, es un lío tremendo de historia, de derecho y sobre todo de memoria. Fijaos en esta frase, que está sacada del artículo 15 de la propia ley. La idea en el fondo es sencilla, ¿no? Que los símbolos que vemos en la calle estén para unirnos, no para enfrentarnos. Bueno, pues este principio tan de sentido común es el corazón de una de las leyes más debatidas y polémicas de la España reciente. Suena muy bien en el papel, pero llevarlo a la práctica, ¡ay, eso ya es otra historia! Vale, y para no perdernos en este laberinto, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender de dónde viene todo el lío, el pasado ese tan inquieto. Luego nos metemos con la ley en sí, qué es y qué pretendía. Veremos cómo se ha intentado aplicar, sobre todo el tema de las exhumaciones y los símbolos. Y al final haremos balance. ¿Se ha conseguido esa reconciliación o sigue siendo una tarea pendiente? Venga, pues empezamos por el principio, el pasado inquieto de España. Y ojo, que cuando hablamos de esto no estamos hablando de algo que pasó hace siglos. Estamos hablando de un legado, de unas huellas del franquismo que a día de hoy siguen ahí, en las calles, en los nombres de las plazas y desde luego en muchísimos debates. Y claro, para entender de verdad por qué hizo falta una ley como esta, primero hay que entender el problema de raíz. Y el problema tiene un nombre, el legado de Franco. Es que es imposible de verdad separar la ley de la figura y del régimen al que intenta, dar respuesta. A ver, un repaso rápido a las fechas, que es fundamental. Todo arranca en el 36, con la Guerra Civil. En el 39, Franco gana y empieza la dictadura. Y no termina hasta 1975, con su muerte. Son 36 años de poder. Casi 40 años, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Es un periodo larguísimo que, lógicamente, dejó una marca, pero una marca muy, muy profunda en todo el país. Y esto es el coste humano. Se habla de varios centenares de miles de víctimas. Personas que sufrieron la represión, sobre todo durante la guerra y en los primeros años tan duros de la dictadura. Las cifras exactas todavía son motivo de debate entre historiadores, pero lo que está claro es que estamos hablando de una violencia a una escala brutal. Pero claro, una cosa era la represión y otra la imagen que el régimen quería proyectar. Se construyó, con mucho cuidado, toda una maquinaria de propaganda en torno a la figura de Franco. Se le presentaba como el caudillo de España, una especie de salvador enviado por la providencia para rescatar al país del supuesto caos. Pero claro, la realidad era otra, y era una realidad muy cruda. Escuchad esta frase del general Yagüe, uno de los hombres fuertes de Franco, justo después de la masacre de Badajoz. Dice: «Naturalmente que los hemos matado. Iba a llevar a 4.000 prisioneros rojos en mi columna, o iba a dejarlos en retaguardia para que Badajoz fuese roja otra vez». Es brutal, y deja muy claro el contraste entre esa imagen de Salvador y la realidad de una represión sistemática y planificada. Entonces, con este legado tan complicado, de propaganda por un lado y de represión brutal por otro, ¿qué hizo la democracia? Pues tardó. Tuvieron que pasar décadas, pero al final llegó una respuesta en forma de ley. En 2007 se aprueba la famosa Ley de Memoria Histórica. La solución, o al menos el intento de solución. ¿Y qué es exactamente esta ley? Pues si nos quedamos con lo esencial, es una ley para reconocer derechos y ofrecer reparaciones. Ojo, el objetivo, al menos sobre el papel, no era reescribir la historia ni decir quiénes fueron los buenos y los malos, sino dar un reconocimiento oficial a todas las víctimas de ambos bandos que sufrieron violencia por sus ideas políticas o religiosas y darles herramientas para una reparación, sobre todo moral. ¿Y esto en la práctica en qué se traducía? Pues en varias cosas clave. Por un lado, el derecho a la memoria personal, que suena un poco abstracto, pero que básicamente significaba ayudar a las familias a encontrar y exhumar a sus desaparecidos. Por otro lado, un mandato muy claro: quitar de los espacios públicos todos esos símbolos franquistas que exaltaban la dictadura. Y además, cosas como prohibir actos políticos en el Valle de los Caídos o revisar honores y medallas que se dieron en su día. Vale, esa es la teoría, lo que dice la ley. Pero ahora vamos a lo interesante, a la práctica. ¿Cómo se llevó todo esto a cabo? Y sin duda la parte más visceral, la que más ha dado que hablar, ha sido la de las exhumaciones, la de literalmente desenterrar el pasado. Y aquí hay un punto clave, un matiz legal que generó muchísima polémica. La ley estaba pensada para las víctimas desaparecidas, la gente que estaba en fosas comunes sin identificar. Pero, ¿qué pasaba con las figuras del régimen que estaban enterradas, perfectamente localizadas, y cuyas familias no querían que se les moviera? Pues ahí la ley no entraba, y esa distinción, claro, fue el origen de muchos debates.
Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que se hace mucha gente. Si estamos hablando de crímenes, de una represión tan bestia, ¿por qué la ley se centra en la memoria y no en llevar a la gente a juicio? ¿Por qué no se pueden juzgar los crímenes del franquismo? Pues la respuesta está en un muro con 3 ladrillos legales muy sólidos. El primero es el principio de irretroactividad. O sea, no puedes juzgar a alguien por un crimen contra la humanidad si ese delito no existía en el Código Penal de la época. El segundo, la prescripción. Para la mayoría de delitos simplemente había pasado demasiado tiempo. Y el tercero, y este es el fundamental, la Ley de Amnistía de 1977. Fue una ley clave de la transición que básicamente puso un punto y final a la responsabilidad penal por los delitos políticos de la dictadura. Vale, dejamos a un lado el tema de los juicios, que como vemos es muy complejo, y nos vamos a otro de los grandes frentes de la ley, el paisaje. Nuestras calles, nuestras plazas. ¿Qué hacemos con todos esos símbolos, nombres y honores que venían de la dictadura? Pues aquí la ley es bastante clara, la verdad. Dice que las administraciones públicas, los ayuntamientos y demás tienen que tomar medidas para quitar escudos, insignias, placas, vamos, cualquier cosa que sea una exaltación del golpe de Estado, de la guerra civil o de la propia dictadura. Y ojo, que esto no es solo una cuestión política. Los propios tribunales lo han dejado muy claro. Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo dice perfectamente. Quitar los nombres franquistas de las calles es algo connatural a un Estado de Derecho. O sea, no es que sea una opción, es que es algo que una democracia debe hacer por su propia naturaleza. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. ¿Qué pasa cuando ese símbolo franquista está en una iglesia o forma parte de un monumento que también es una tumba? Ahí la cosa se complica y mucho. La ley no era muy específica en estos casos y se generó un vacío legal tremendo. Se abre un debate muy peliagudo. ¿Qué pesa más, la memoria colectiva o el respeto a un lugar de enterramiento? Bueno, y llegados a este punto, después de más de una década de ley, ¿cuál es el balance? ¿Ha funcionado? Pues el resultado es, digamos que es una reconciliación que se ha quedado un poco a medias, un panorama con muchos claroscuros. Si vemos este cuadro, se entiende muy bien. Por un lado están los mandatos de la ley y por otro la realidad, las dificultades. Querer exhumar víctimas, pero toparte con que la ley no aplica si la familia de una figura localizada se niega. Querer quitar símbolos, pero encontrarte con el problema de los monumentos que también son tumbas. Y un ejemplo perfecto de las limitaciones de la ley original es la exhumación de Franco. Mucha gente cree que se hizo aplicando esta ley, pero no. Fue gracias a una moción parlamentaria posterior, que además no era vinculante, no era obligatoria. Eso nos da una idea de que la ley de 2007 se quedaba corta en algunos aspectos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es casi filosófica. ¿Se puede de verdad ordenar por ley cómo un país debe recordar o qué debe olvidar? La Ley de Memoria Histórica fue un intento muy serio de hacerlo, pero su recorrido nos demuestra que cerrar las heridas de la historia, bueno, es algo mucho más complicado que aprobar un texto en el Parlamento. Es un debate que en España, desde luego, sigue muy, muy vivo.